Están los audios del libro de Daniel y están los videos del libro de Daniel. En el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx están los audios. Entonces estudien el libro de Daniel, sobre todo el capítulo 7. Están los audios en la página gozoypaz.mx de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 13, el capítulo 17 y el capítulo 18, donde hablo sobre la Babilonia religiosa y política. También está otro audio que le titulé La Bestia y la Estación Espacial. Y hay otro audio también que le titulé La Bestia y el Sistema Global. Son dos audios, La Bestia y la Estación Espacial y La Bestia y el Sistema Global. Hay otro audio que le titulé El Tercer Ojo. Es muy importante que también lo puedan ustedes repasar en estos días, porque así el tema del antimashiach, que vuelvo a repetir, lo has conocido como anticristo, el antimashiach, ustedes le puedan entender mejor. Y hay un video que también está en audio, tanto en YouTube, Shalom 132, como en la página gozoypaz.mx, que le titulé, ahí habló un poquito del Mahdi, lo que es el Mesías del Islam, pero es el mismo antimashiach. Entonces, para que ustedes lo puedan localizar, el video se llama Bula Papal, porque hablé de varias cosas en aquella ocasión, fue en el año 2015 que se dio ese tema, Bula Papal, migrantes sirios y el Mahdi. El Mahdi, ahí empiezo a explicar sobre el Mahdi, para que ustedes no repasen todo el video, pueden irse sobre la hora de administración. O sea, cuando se cuentan 60 minutos o la hora, ahí pueden poner el video y ahí empiezo yo a hablar sobre qué es el Mahdi, para que ustedes puedan entonces tener más información sobre lo que es el antimashiach. Ahora, durante muchos años, yo diría entonces 2000 años, a las personas siempre les ha intrigado quién es el antimashiach, quién es el anticristo, quién es el antimashiach. Siempre le ha interesado ese tema, muchísima gente, conozcan o no de la Biblia, de la Tanaj, inclusive gente que ni siquiera lee la Biblia o que se considera ateo, que dice que no cree en Dios, así lo estoy diciendo tal cual, ellos siempre les ha interesado quién es el anticristo. Lo correcto es antimashiach. Ahora, mucha gente le tiene miedo a este personaje, pero no piensan que ellos mismos son antimashiach. Y eso lo dice Yohanan, no vamos a ir para allá. En la primera carta de Yohanan dice, muchos antimashiach han salido ya, o sea, muchos anticristos. Lo estoy diciendo así por amor a los nuevecitos. Entonces, muchos antimashiach han salido ya. Entonces, mucha gente que le tiene miedo al antimashiach y dice, no, pero ¿cómo es posible? Va el diablo se va a encarnar en un hombre, etcétera. Muchos de esas personas son antimashiach porque no creen en la Tanaj, uno, o son personas que no guardan el Shabbat, que es el verdadero día de adoración, no creen en los pactos que el Eterno hizo con su pueblo, Israel, no creen, por ejemplo, en las fiestas del Eterno. Entonces, esa misma gente que está criticando, que está diciendo que tiene miedo a que salga el anti-Mashiach, ellos mismos son anti-Mashiach. De hecho, no te sientas ofendido, en el mismo cristianismo dicen, bueno, es que va a salir el anticristo y nosotros ya vamos a ser arrebatados, etcétera. Sobre eso ya hemos platicado bastante, que no es así. Entonces muchos le tienen miedo o opinan, etcétera, pero el mismo cristianismo, vamos a demostrar, es anti-Mashiach, porque guardan el domingo en lugar del Shabbat, guardan fiestas paganas como la Navidad y el Año Nuevo Romano en lugar de las fiestas del Eterno, como es la próxima fiesta de Sukkot, etcétera. O bien andan pecando, andan adulterando, andan robando, andan fornicando, etcétera, 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 viendo pornografía y demás. Y todo eso es anti-Mashiach, porque Mashiach Yahshua es santidad total, porque Él es Kadosh, 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 para que se entienda, santo, santo, santo. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 13 y vamos a empezar a desglosar el tema del anti-Mashiach. Vamos para Apocalipsis 13, amados Sahim. Y yo les suplico que mantengan un papelito, como yo lo voy a hacer aquí, en Apocalipsis 13,
para que de esa manera vayamos a otras partes de la Tanaj, de la Biblia, y ustedes lo puedan localizar rápidamente. Entonces, en Apocalipsis 13 voy a leer el verso 1 al 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, aquí estamos ya viendo lo primero. Lo primero es que me paré sobre la arena del mar y vi, Yohanan, en visión, y vi subir del mar una bestia. Ahora, ¿a qué se considera mar? Porque hemos aprendido ya en todos estos años que mar es multitud de gentes. Y vamos a ver el libro de Isaías. Pongan un papelito entonces en Apocalipsis 13, después vamos a volver allá. Y vamos a Isaías al capítulo 57. Vamos a Isaías 57 y vamos a ir desglosando despacio para que todos vayan anotando. Isaías 57, versos 20 y 21. Y aquí con esta cita de Isaías 57, versos 20 y 21, vamos a ver de qué se trata. Del mar. Dice así Isaías 57, versos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar, ahí está, en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, shalom, dijo mi Elohim, para los impíos. Entonces aquí estamos viendo cómo el mar se compara con la multitud de gente. Entonces, el mar, pueden poner en sus apuntes si son tan amables, amados Ahim, es naciones gentiles. Ahí no se refiere para nada a Israel. Ahí no se refiere para nada a Israel, sino que está diciendo que la bestia sale del mar, de la multitud de gente, de la multitud de las naciones gentiles. Bueno, ahora, en la Tanaj encontramos figuras o símbolos. Es decir, para lo cual el Eterno utiliza esos signos o símbolos para representar algo o a alguien. Es decir, que no es tal cual, no estoy quitándole ni agregando a la Torah, a la Tanaj, a la Biblia, a la Tanaj, no. Simplemente estoy diciendo que en la Tanaj hay figuras o símbolos de los cuales se basa Elohim para representar a alguien o a algo. Apocalipsis 12, ahí atrásito de Apocalipsis 13, porque aquí dice que el dragón, Yahshua Mashiach le reprenda, en el verso de Apocalipsis 13, 2, al final dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces en Apocalipsis 12, verso 9, encontramos, y dice así: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces en Apocalipsis 12 se presenta al dragón por primera vez como tal. Se presenta tal cual, como dragón. Vuelvo a repetir, utiliza figuras o símbolos. Figuras o símbolos, el Eterno, a través de sus profetas, por lo cual quiere representar a alguien o a algo. Y ya hablé, por ejemplo, de dónde salió la figura del diablo con cuernos, que es rojo, que tiene la cola en punta, que tiene su trinche, etcétera, etcétera. Algunas cosas menciono ahorita. Los cuernos del dios Cernunnos, que era un dios celta. Las patas de cabra del dios Pan, de los griegos. Lo rojo era por las arenas de Egipto, etc. Entonces, en ese simbolismo del diablo encontramos varias culturas. Bueno, es lo mismo que vamos a encontrar aquí en Apocalipsis. Por ejemplo, el dragón. Es mitológico el dragón. Aunque hubo dinosaurios que pudieron arrojar fuego, y si tú quieres consultar el libro de Job, el libro de Job está estudiado capítulo por capítulo en la página gozoypaz.mx. Pero no son dragones como tal, no fueron dragones como tal. Entonces el dragón es un símbolo, es una figura con la cual el Eterno quiere dar a entender aquí o representar a alguien o a algo. Entonces en Apocalipsis 12:9, es la primera vez que aparece como dragón. También
Encontramos en el profeta Isaías, y nos vamos para allá, que el dragón es representado, el faraón es representado como el dragón, es decir, porque se oponía a todo lo que fuera Torah. Bueno, ahora, entonces vamos entendiendo que en Apocalipsis 13 se dice de un personaje que saldrá de las naciones gentiles. Entonces entendemos claramente entonces, de las naciones gentiles saldrá un personaje y va a recibir poder, autoridad y derecho a gobernar por Hasatán. Y Hasatán quiere decir el adversario de Elohim. Entonces este personaje va a recibir poder, autoridad y derecho a gobernar. Lo va a recibir de Hasatán. Aquí lo vemos que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, aquí encontramos en Apocalipsis 3:2 una bestia horrible, pero es una bestia descrita aquí híbrida. Es una bestia híbrida. ¿Eso qué quiere decir? Que parte es leopardo, parte oso y parte del león. A eso significa una criatura híbrida. O por ejemplo, como en la mitología. Y voy a adelantar un poquito sobre ese tema, lo voy a dar después, sobre si existen o no las sirenas, o los minotauros, o los centauros, que mitad, por ejemplo, hombre y mitad caballo. Pero entonces esas criaturas híbridas son mitologías, son mentiras, no existen. Y muchos están confundidos, perdón que me vaya a otro tema, pero quiero recapitular eso después en el tema ya que le voy a dar como tal. Se han confundido con ciertos versos de la Tanaj, de la Biblia, que dicen están mal traducidos y sí existen, según ellos, algunas personas, las bestias híbridas. No, pero de una vez digo, no existe eso, todo eso es mitología. Ahora, no quiere decir, no estoy diciendo que la Biblia sea mentira, que sea de mitología, no. Simplemente que está utilizando símbolos y signos, por ejemplo, o como si fuera un dibujo, por así decirlo, el profeta, en este caso Yohanan, o bien cuando hablaron otros profetas. Entonces estamos viendo una bestia híbrida aquí. Ahora, si nosotros vemos este pasaje no le entendemos nada. Así, si lo leemos así como tal, no. Ese es un pasaje de los más oscuros de la Tanaj. Pero tenemos que comprender este pasaje con otros, valga la redundancia, pasajes de la misma Tanaj. Entonces, si nosotros leemos, porque mucha gente cuando compra una Biblia, lo primero que hace es irse al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se anuncia mucho en televisión, en todos los channels de Estados Unidos, se anuncia, hay cantidad de temas sobre Apocalipsis. Entonces, lo primero que hace una persona es irse sobre el libro de Apocalipsis y no le entiende nada. Porque este pasaje, decía yo, es oscuro. El verso 1 nada más, si no se explica que mares son naciones gentiles, no se le va a entender nada y la persona puede confundirse que de veras va a salir del mar. Y como ha habido tantas películas donde un dragón sale del mar, del agua, se la va a creer. No es así, esto es verdad. Pero el Eterno está utilizando estos símbolos y signos. Entonces, una persona que compre una Biblia, lo peor que puede hacer es irse directamente a Apocalipsis, porque no se le va a entender nada. Ahora, en el capítulo 7 del libro de Daniel, por eso les pedí que repasen todo eso con mucho cuidado, vamos a recapitular esto. A ver, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 aproximadamente antes de Yahshua HaMashiach. Entonces él fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 antes de Yahshua HaMashiach, y el profeta Daniel estudió perfectamente bien todo el libro de Jeremías. Es decir, estudió la profecía de Jeremías, ya estaba escrito. Entonces, él sabía que su pueblo, Israel, iba a permanecer 70 años cautivo en Babilonia. Y esos 70 años iban a ser para compensar el tiempo que el pueblo de Israel no guardó el Shabbat, digamos, pero no me refiero al Shabbat como tal, sino los años sabáticos, para que se entienda.
El pueblo no guardó los años sabáticos, entonces el Eterno dice, bueno, voy a dejar que la tierra quede sola y a ustedes hacia Babilonia. 70 años. Bueno, entonces como Daniel estudió el libro de Jeremías, la profecía de Jeremías sobre todo, Daniel se dio cuenta que el tiempo estaba por llegar a su fin. Es decir, no me refiero al fin del mundo, no, sino al fin de esa profecía, que los 70 años estaban por cumplirse. Entonces es ahí donde el Eterno le da una visión. Por eso dice en Amós que el Eterno no va a hacer nada si no lo revela antes a sus santos profetas. Lo estoy diciendo tal cual para que se entienda. Daniel entonces es llevado a Babilonia, ahí en el año 605 antes de Yahshua Mashiach. Él había estudiado la profecía del profeta Jeremías, valga la redundancia. Él sabía que el tiempo de 70 años estaba terminando y es ahí precisamente antes de que terminara el cautiverio que Elohim Yahweh le da la visión a Daniel. Ahora vamos a ir a esa visión que tuvo Daniel. Vamos al libro de Daniel. Amado Sahim, por favor, vamos para allá. Y recuerden poner un papelito ahí donde nos quedamos para que después ustedes lo puedan localizar rápido, Apocalipsis 13. En Daniel 7 vamos a ir leyendo poco a poquito. Y hago esto así con mucho cariño, mucha tranquilidad, porque hay muchos nuevecitos. Probablemente algunos de ustedes que están aquí con nosotros no saben nada de esto, entonces quiero que ustedes aprendan esto. Por eso pido una disculpa a ustedes, pero siento que es orden sin duda del Eterno, que interrumpiera yo el estudio de Coelet y del Brit Hadashah en cuanto a los milagros de Yahshua Mashiach, porque el tiempo se está acercando, y si ese Eterno pone algo en mi corazón, si estando en oración, en santidad y en ayuno, lo hago mejor. Daniel capítulo 7 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El verso 1 y 2 no lo voy a ministrar, eso está en el libro de Daniel, porque si no vamos a ocupar más espacio, más tiempo. La idea es que en el verso 3, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El verso 5, perdón. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba más de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces, ¿quieren saber qué significa todo esto en detalles, puntos y comas? Estudien el libro de Daniel, vean los videos del audio del profeta Daniel en el canal de YouTube Shalom 132. Voy a ministrar sobre la bestia como tal, pero no en detalles de lo que está diciendo aquí Daniel. El 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora vamos a ir ministrando poco a poquito, porque si no, no se le entiende prácticamente nada. Bueno, vemos entonces el mar, multitud de gente, naciones gentiles, 4 bestias emergerían de las naciones gentiles. Si lo que está diciendo aquí Daniel es que 4 bestias saldrían de las naciones gentiles. Y esto es comprensible ya para nosotros, porque hay 4 imperios que ha habido otros, pero 4 imperios identificables. Como león está en el verso 4.
como oso en el verso 5. Y hasta eso, cojeaba, como leopardo en el verso 6. Y el verso 7 lo vamos a ver con calma. Entonces, el verso 7, si ustedes ven, en el verso 7, se describe aquí esta bestia no por sus características externas, sino por las internas. Eso es muy importante. Porque si tú ves, dice aquí en el verso 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Pero no está diciendo de qué forma tenía. No dice era como un animal así o como otro animal así. Entonces por eso estoy explicando aquí que aunque explica así, valga la redundancia, algunas cosas dice aquí, dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Pero dice aquí, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Entonces es una bestia diferente. No está diciendo era como un animal así, como este animal, como un leopardo, no, eso ya está descrito. Entonces se describe tanto la bestia, no tanto por otra cosa, sino por las características internas. Entonces aquí descubrimos algo, a ver, para los nuevecitos. Yo sé que ya muchos saben mucha Tanaj, qué bueno, pero para los nuevecitos, descubrimos que la bestia del capítulo 13 es igual que la bestia de Apocalipsis 13, es igual que la bestia de Daniel 7. Es decir, la bestia del capítulo 13 es una extensión con proporciones más grandes, eso sí, de lo que se le mostró a Daniel muchos siglos antes. Si nosotros comparamos la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 13, perdón, y la bestia de Daniel 7, vamos a ver que es la misma bestia. Vean, dos profetas, Yohanan, en el caso de Daniel, antes de Yahshua Mashiach, recibieron la misma visión. Pero lo que sí me llama la atención al estudiar Apocalipsis es que en Apocalipsis 13 es una extensión de la misma bestia, pero vuelvo a repetir las mismas palabras, con proporciones más grandes de lo que se mostró a Daniel siglos antes. Es decir, más detallada ya la bestia. Ahora, en Daniel 7, verso 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, subraya en cuerno pequeño, salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y te remite ahí a Apocalipsis 13, porque es la misma bestia, no es otra bestia. Ahora, en el verso 17 está especificado que iban a ser reyes o imperios, de lo que está hablando aquí Daniel, en el verso 4, 5 y 6 y desde luego el 7. En el verso 17, Daniel 7, 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Esto es tiempo futuro, se levantarán. De hecho, Daniel vamos a ver que estaba en Babilonia y a él estaba tocando ya la primer bestia. Ahora, estas 4 bestias son 4 reyes que se van a levantar futuro. ¿De dónde? De las naciones gentiles. Ahora, en este cuadro, si nosotros analizamos todo esto que acabamos de leer, en este cuadro, Elohim no solo señaló al líder individual, sino que lo unió con cada imperio que lideró. Es decir, aquí en el cuadro, en todo lo que nosotros acabamos de estudiar, Elohim no solo señaló al líder individual, sino que lo unió a cada imperio. Cada imperio tuvo su líder. Y entonces hay una descripción exacta, detallada de lo que nosotros ya sabemos ahora por la historia. De tal manera entonces que cada bestia de Daniel 7 representa un imperio que surgiría en su momento. Y es que si no se le entiende a todo esto, no se le entiende quién es el antimashiach, o cuando menos de dónde va a salir el antimashiach.
Entonces para nosotros no hay ninguna duda de dónde va a salir. Pero les pido un poquito de paciencia. Entonces, Daniel 7, ¿de qué habla? Está representado aquí 4 bestias y cada bestia es un imperio, lo dice el verso 17. Entonces, esas bestias iban a ser, o esos imperios iban a surgir en su momento. Vemos primero en el verso 4 de Daniel 7, el león con alas. Entonces, en Babilonia había unas puertas, y esas puertas se llamaban puertas de Ishtar. Ya he hablado sobre esa diosa que era un demonio, Ishtar. Entonces, la diosa Ishtar estaba, por así decirlo, representada en los mosaicos que tenían esas puertas como leones alados, como leones alados. Y ese es el primer imperio. Tú ya te lo sabes, pero hay muchos hermanos nuevecitos que no. Entonces, en las puertas de Ishtar, los geólogos encontraron que había unos mosaicos, por cierto, muy, muy finos, y había la representación de leones alados, y ahí encontramos el primer imperio, Babilonia. Ahora, Babilonia cayó ante 2 poderes políticos aliados. Se aliaron los medos y se aliaron los persas, se aliaron. Entonces, aquí vemos la segunda bestia, el imperio medo-persa. En lo que es el verso 5, ese es el imperio medo-persa. Y es un oso, aquí vemos, dice el verso 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. No voy a explicar todo porque si no entonces nos vamos a desviar mucho, por eso quiero que estudien el libro de Daniel. Entonces, es un oso que es más grande de un lado que de otro, más de un lado que de otro. Porque los persas dominaron a los medos. Los persas dominaron a los medos. Y eso ya lo hemos estudiado varias veces acá. Y entonces por eso el oso camina en esa forma. Bueno, entonces en la historia generalmente se menciona solamente el imperio persa. O sea, en la historia, si tú buscas libros de historia, sí te van a mencionar a los medos, pero realmente poco. Te van a decir el imperio persa. Generalmente no se menciona con el imperio medo-persa, porque los persas, ya lo mencioné, dominaron a los medos. Y esta es la segunda bestia. Ahora, hay una tercera bestia aquí en el libro de Daniel. Y lo vemos en el verso 6, Daniel 7, verso 6. Después de esto miré aquí otro semejante a un leopardo con 4 alas, etc. Y entonces, y 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ahora, ¿a qué se refiere esta tercera bestia? Como un leopardo y 4 alas. Entonces nosotros hemos oído, o tú has estudiado, hemos estudiado sobre Alejandro el Grande. Bueno, el Grande solamente es Yahshua Mashiach, pero así lo menciona la historia. Alejandro el Grande fue el líder del imperio griego y él venció a los persas. Entonces Alejandro el Grande o Magno, él fue el líder del imperio griego y él conquistó, por así decirlo, a los persas. Y él extendió su imperio, el imperio griego, desde Macedonia hasta el oriente, por así decirlo, hasta Medio Oriente. Llegó hasta lo que ahora es Irak. Y por cierto, él murió muy joven, a los 30 años murió, a los 30 años de edad. Entonces Alejandro no dejó hijos, y entonces su reino se dividió en 4 de los generales que le ayudaban. Por eso aquí dice un leopardo con 4 alas de ave, en sus espaldas. El verso 6 estoy leyendo. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Entonces, como no tuvo hijos, el imperio pasó a mano de 4 generales. Uno fue Ptolomeo, eso ya está explicado en el libro de Daniel. Aquí sí quiero detenerme un poquito. Uno fue Ptolomeo, el otro fue Seleuco, el otro fue Casandro, y el último fue Lisímaco. Ptolomeo, Seleuco, Casandro y
Lisímaco. Y no vamos para allá, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, para que ustedes lo busquen en su Tanaj, en su Biblia, en su Tanaj, y también vean los videos en el canal de YouTube Shalom 132 sobre todo el libro de Daniel, ahí sí voy explicando puntos y comas. En el capítulo 11 está explicado esto con más detalle. Bueno, pero volviendo a las bestias que está viendo Daniel en la visión, valga la redundancia, vemos en el capítulo 7, verso 7, la cuarta bestia. Entonces él describe la cuarta bestia y es la misma que está en Apocalipsis capítulo 13. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, y quiero que vayamos para allá, por favor. Vamos para allá. Apocalipsis 13. Aquí sí, no es que haya una diferencia, les voy a explicar. Yohanan habla de la apariencia externa de esa cuarta bestia. Es decir, que el profeta Daniel recibió más información de parte del Eterno por medio de un malaj, Gabriel, seguramente, sí, de hecho fue Gabriel. Él describe las características internas, aunque dice algo de lo externo, pero aquí Yohanan habla más de la apariencia externa de esta cuarta bestia. Entonces vamos en Apocalipsis 13, dice, verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si nosotros vemos aquí, atención, mucha atención lo que voy a decir. Si nosotros vemos aquí, la bestia está descrita, por así decirlo, al revés. Es decir, está primero el leopardo, está primero, después el oso y después el león. Ahora, Daniel tuvo la visión a futuro, es decir, Yohanan aquí está diciendo la visión, lo menciona en orden inverso. Daniel tuvo la visión a futuro, es decir, la perspectiva del profeta Daniel es a futuro, es una perspectiva histórica, pero a futuro. Y aquí, en el caso de Yohanan, ve la bestia en una perspectiva histórica, hacia atrás. Por eso está inversa. Entonces, primero está el leopardo, después el oso y después el león. Y en Daniel está el león, el oso y el leopardo. ¿Sí me doy a entender? Porque lo que vio Yohanan fue hacia atrás. Es decir, estaban describiendo, aquí Yohanan está describiendo la misma visión de Daniel, porque en el caso de Yohanan ya estaba viviendo en la cuarta bestia, el Imperio Romano. Ahora, a Daniel se le dijo que Israel, en pocas palabras, ¿qué es lo que le dijo el Eterno a Daniel? Le dijo a Daniel de una manera simbólica, recuerden esto, le dijo que Israel estaría dominado por 4 reinos. Es decir, por los Goyim. Eso es muy importante por la profecía que lanza Yahshua Mashiach en Lucas 21. Y después vamos a ir para allá. Entonces a Daniel se le dijo claramente que el pueblo de Israel durante su historia sería dominado por 4 poderes mundiales gentiles. Es decir, por los gentiles estaría hollada. Y entonces así ya le entendemos a lo que vamos a ir. Ahora, todo esto que está marcando aquí Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, era la señal de descontento de Elohim para con su pueblo. Pongan mucha atención, amados aquí, porque eso nos concierne a todos. Tú dirás, bueno, Daniel vivió antes de Yahshua, ¿y nosotros qué? O Apocalipsis 13, Yohanan hace 2000 años. No, es que esto es para ahora también, porque va a resurgir. Ahorita vamos a ver quién va a resurgir. Entonces, si era una señal de juicio, de descontento de parte del Eterno para con su pueblo, porque no guardaban la Torá,
¿Cuánto más nosotros que ya viene Yahshua? La bestia tiene que ser gentil, aunque tiene que venir del pueblo judío. Y tú dirás, bueno, por fin, ¿es judío o es gentil? Pero vamos a ver que va a surgir de entre las naciones gentiles, aunque sea judío. A lo que voy a adelantar un poquito. Los 10 reyes que lo van a apoyar, todos son gentiles. Entonces, Yahshua promete, fíjate muy bien, pongan mucha atención. ¿Quién atiende? Que si nosotros guardamos la Torah, ningún gentil va a reinar sobre nosotros. O sea, refiriéndose directamente al antimashiach. Esto nos concierne ahora a nosotros. Vuelvo a repetir, todo lo que vio el profeta Daniel era una señal de descontento de Elohim para con su pueblo por no guardar la Torah. No guardaron los años sabáticos. Lógico, según lo que leemos, no se estaba guardando el Shabbat, por eso Nehemías, el profeta, que por cierto ya está el estudio en el canal de YouTube, Shalom 132, tuvo que exhortar al pueblo grandemente y tenían ellos a veces que cerrar las puertas de Jerusalén para que ya no se vendiera más porque ya estaba poniendo el sol en Shabbat. Bueno, nosotros vemos cómo en Deuteronomio 28 el Eterno puso la bendición y la maldición, y eso también está en Éxodo, en Shemot. Entonces, la bendición y la maldición. Nosotros queremos bendición para nuestras vidas, no queremos que la bestia, Yahshua HaMashiach le reprenda, el antimashiach, repito por los que se acaban de conectar, tú lo has conocido como anticristo, el antimashiach, reina sobre nuestras vidas. Ahora, vamos por favor, y esto es muy importante que lo anoten, Lucas 21, verso 24. Lucas 21, verso 24. Vamos para allá. Lucas 21, el verso 24. Y aquí está lanzando Yahshua, como el Rey de Reyes, el Todopoderoso, una profecía tremenda, tremenda. Dice Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué quiso decir exactamente Yahshua HaMashiach con esto? Miren, este es el periodo de la historia de Israel en que ningún descendiente del rey David ocupará el trono sobre Israel en Jerusalén. Voy a volver a repetir por los que gusten anotar cuando menos, no tal vez toda la frase, pero sí algunas ideas. Este es el periodo a lo que se está refiriendo Yahshua, es el periodo de tiempo en la historia de Israel, en que ningún descendiente del rey David ocuparía el trono sobre Israel en Jerusalén. Ahora, inició con Nabucodonosor y hasta el regreso de Yahshua se cumple entonces el hecho de que Israel sea hollada por los gentiles. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Israel, es una tristeza porque tú llegas a Jerusalén, y te encuentras de todo tipo de religiones. Y ya lo mencioné en alguna ocasión. Te encuentras templos católicos, templos protestantes, de todas las denominaciones, testigos de Jehová, la luz del mundo, etcétera, de todas. Y no hay un templo construido para adorar a Yahweh Sebaot. Bueno, eso ya lo hemos estudiado, los tiempos que tiene el Eterno. Pero si ustedes se dan cuenta, estudias tú, amado Aj, amada Jod, en el canal de YouTube Shalom 132 en videos y en la página gozoypaz.mx, el primer libro de los reyes y el segundo libro de los reyes, por ejemplo, lo pueden consultar así. El primer tema que yo di es no ser despedido por infiel. Entonces, si tú pones en YouTube no ser despedido por infiel, gozo y paz, rápido te pone el primer video y ahí tú estudias todo el primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Tú verás que desde que la casa de Judá, porque primero salió Israel, la casa de Judá cayó. Y entonces vino Nabucodonosor y desde ese tiempo no ha habido un rey descendiente de David que ocupe el trono hasta que venga Yahshua. Aleluya.
Y ese tiempo por eso también se refiere que el tiempo de los gentiles se está acortando. Cuando dice eso en Romanos capítulo 11, Rav Shaul, conocido como Pablo. Entonces, a ver, ¿de qué se trata Lucas 21 y 24? Bueno, de que el tiempo de los gentiles tiene que seguir hasta que prácticamente venga Yahshua. Y un poquito antes entonces suelta la tribulación y la ira del Eterno. Y ya con todos los temas que he estado dando en los últimos días, en los últimos Shabbatot, sobre la gran tribulación, etcétera, etcétera, búsquenlo en el canal de YouTube, Shalom 132. Entonces, a ese tiempo de la historia de Israel, que era, específicamente del pueblo de Israel, se está refiriendo aquí nuestro Adón Yahshua Mashiach. Siguen los gentiles ahí. Vendrá Yahshua, va a instituir el reino milenial, y Él regirá las naciones con vara de hierro. Aleluya. Bueno, entonces vayan anotando, sobre todo los que me ayudan a ministrar, para que después tú me ayudes a ministrar. A eso se está refiriendo 21. ¿Sí quedó claro 21 o 24 de Lucas? El tiempo de los gentiles, desde Nabucodonosor hasta que venga Yahshua. Es que Lucas 21 es igual a Mateo 24, prácticamente. Bueno, entonces vendrá Yahshua a liberar a Israel, y en pocas palabras lo que va a hacer Yahshua es sacar a todos los gentiles. No porque el Eterno no ame a los gentiles, no, sino que va a sacar a todos los gentiles del poder, como hasta ahora, y ahora que venga la bestia, peor se va a poner. Ahora, vamos por favor otra vez a Daniel, en el capítulo 7, por favor. Vamos a Daniel 7. Y vemos aquí entonces en Daniel 7 la cuarta bestia con un rasgo también profético. Porque, vuelvo a repetir, él vio a futuro. Por eso Yohanan lo puso a la inversa. Sí le entendieron a eso también, ¿verdad? Aleluya, él vio hacia atrás. Entonces, en Daniel 7:7, vamos a ver otra vez. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Verso 24 de Daniel 7, vamos ahí, Daniel 7, verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, hay tanto que platicar el día de hoy, bendito es el abacados. Entonces van a ser 10 reyes con su reino. Vean cómo está primero, vamos a ver con lupa el 24. Daniel 7:24, y los 10 cuernos, ya sabemos que significa cuerno, pero aquí es como poder, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. De aquel reino, ¿cuál reino? Ahorita lo vamos a entender. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos viendo entonces, a ver, el cuarto imperio, sin duda, tú y yo lo sabemos por la historia, es el Imperio Romano. Ellos derrotaron a los griegos, es decir, los romanos derrotaron a los griegos. Vamos a ponerlo así. Ahora, vamos a quedarnos nada más ahorita con el Imperio Romano para no hacernos lío todos. Los romanos, al absorber, por así decirlo, el territorio que ocuparon, o sea, que había sido ocupado por Grecia, por Medo-Persa, el imperio, y por Babilonia. Entonces, mucha atención a lo que voy a decir. Y voy a repetir la frase que acabo de mencionar, los conceptos. Los romanos, al absorber el territorio que había sido ocupado por Grecia, por los Medo-Persas y por Babilonia, mucha atención, se apropiaron no solo de la tierra, sino también se apropiaron, lógico, de los pueblos, con su cultura de cada pueblo, con sus tradiciones,
de cada pueblo, con sus leyes de cada pueblo, con sus costumbres de cada pueblo y con sus religiones de todas ellas o de cada pueblo. Entonces no solamente tomaron la tierra, porque algunos, ha habido tantas guerras, etcétera, los mongoles y demás, eso es otra parte de la historia. Pero muchos de ellos llegaban y exterminaban totalmente, por ejemplo, a la gente y no tomaban nada más que la tierra. No tomaban nada de la cultura, las tradiciones, las costumbres, las religiones de los que habían estado ahí. Pero en el caso del Imperio Romano, amados Saguín, amadas Sagayot, no solo, repito, perdón que sea repetitivo, quiero que sea como una clase, es una clase, no solamente tomaron la tierra, sino también se apropiaron de los pueblos, pero lógico, con sus costumbres, sus tradiciones, sus religiones, sus leyes. Todo eso lo absorbió el Imperio Romano, no lo hicieron desaparecer. Por eso esta cuarta bestia es diferente de las otras bestias que vio. No sé si me estoy dando a entender. Aquí en Daniel 7:7 dice que era diferente. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el imperio, por ejemplo, el Medo-Persa tomó Babilonia, hicieron desaparecer prácticamente muchas cosas de Babilonia, aunque no todas. Luego los griegos con Alejandro Magno, para los medo-persas tomó muy poco de ellos, pero el Imperio Romano tomó todo de cada cultura, tradiciones, costumbres, leyes, religiones, etc. Entonces, por eso la cuarta bestia es diferente y es un conglomerado de todos los otros imperios. Es un conglomerado de todos los otros imperios. El Imperio Romano tiene parte babilónica, tiene parte medo-persa, tiene parte griega y tiene parte romana. Ahora, el libro de Apocalipsis es difícil de entender, pero cuando menos tenemos una idea más clara que antes de empezar a estudiar, lógico. Porque si no estudiamos no entendemos nada y todo tiene que venir por las revelaciones que han recibido otras personas, otros creyentes, inclusive gente que ni siquiera ha sido creyente, porque si el Eterno utilizó a Nabucodonosor para darle un sueño que el profeta Daniel lo interpretara, pues caray. Bueno, Roma en esa época estaba en la cima de su poder, pero igual ahora. Por eso yo quise en un tema pasado decirles, sí, fue en el de la gran tribulación, que la Comunidad Económica Europea inició con el Tratado de Roma. ¿Quién recuerda eso? En el año 1957. ¿Por qué en Roma? Entonces, en aquel tiempo de Johanán, estoy hablando de Johanán, no de Daniel, Roma estaba en la cima, igual ahora, estaba en la cima de su poder, igual ahora. Y tú dirás, ¿cómo? Sí, mira el papado. Pero vamos a ir para allá después. Ahora, Daniel, el profeta Daniel, él dijo que habría una división del poder político centralizado en Roma. Vamos a ver eso con lujo de detalle, yo creo. Entonces, Daniel dijo, va a haber una división del poder político centralizado en Roma. Y de él tienen que nacer 10 naciones. Entonces, vamos a analizar esto. Una pregunta primero, pero no contesten. ¿De dónde obtuvo Medo-Persa, el imperio, su poder? Bueno, lo tuvo arrebatándolo al poderío político de Babilonia. Está bien, así lo hemos estudiado y así se entiende claramente. Alejandro el Grande, ¿de dónde obtuvo su poder político? Lo obtuvo del poder de Medo-Persa. Roma,
¿De dónde obtuvo su poder político? De Grecia. Ahora, mucha atención lo que voy a mencionar, porque mucha gente hemos estado esperando, al menos en la década de los 80s o antes, estábamos esperando que la Comunidad Económica Europea nada más tuviera 10 naciones, para decir, ya está, 10 naciones ya, y después se fue hasta 15, eso lo mencioné empezando por el Tratado de Roma, etc. Entonces, al comienzo del siglo V, anótenlo, de esta era, después de Yahshua HaMashiach, al comienzo del siglo V, empezó todo esto. Tú dirás, ¿cuál? La formación no de la Comunidad Económica Europea, sino de un gobierno mundial. Y tú dirás, ¿cómo es posible eso? Busca en la historia, puedes consultar alguna enciclopedia seria en internet o tienes libros, etc. Entonces, al comienzo del siglo V empezó, después de Nosadón Yahshua HaMashiach empezó todo esto. Daniel no dice que habría un quinto imperio, aunque hubo un imperio otomano, y por eso les pedí en un inicio de esta administración que escuchen La Bestia y el Sistema Global, porque ahí explico que sí hubo un imperio otomano y eso está registrado en la historia. Pero el profeta Daniel recibió de parte del Eterno no sobre la interpretación del imperio otomano específicamente como tal, sino la unión de Roma con el Islam radical. Y miren cómo está ahorita el Islam resurgiendo, ahorita vamos para allá. Ahora, repito, Daniel no está diciendo como tal, no se refiere a un imperio otomano como tal. Pero es que si tú estudias la bestia del sistema global, vas a entender que el Islam nació de la católica romana. ¿Sí recuerdan? Bueno, ok, entonces está diciendo que vendrían 10 naciones separadas. Ahora, claro que hubo un imperio otomano, pero vuelvo a repetir, Daniel no se refiere a ello. Los hunos, con H, H-U-N-O-S, los hunos y los godos del centro y norte de Europa invadieron lo que ahora es Roma. Los hunos y los godos del centro y norte de Europa invadieron lo que ahora es Roma. Bueno, Italia, pues, para que se entienda, porque Roma ya era, lógico. Entonces, saquearon completamente a Roma. Y ellos no unieron bajo una sola autoridad todo el territorio que conquistaron. O sea, no unieron todo el territorio que Roma había ocupado. Por eso es importante aquí aclarar esto, que el Imperio Romano ya era. Ahora, la idea es esta. Ellos conglomeraron en 10 partes toda Europa. Lo vamos a ver, y eso tú lo encuentras en cualquier enciclopedia seria, en el siglo V después de Yahshua HaMashiach. Entonces, de ese conglomerado nacerían naciones como Grecia, Italia, España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña. Ahorita no anote si quieres, anota una que otra, porque ahorita vamos a ver que no se refiere a naciones como tal, sino a 10 partes del territorio. Pero vuelvo a repetir, de ahí nacería, esa división de territorios que hicieron los hunos y los godos, nacerían estas naciones: Grecia, España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Holanda, etc. Entonces, es así como ese cuarto imperio existe hoy en día. Y es muy importante esto, porque de ahí depende el estudio del antimashiach. Nacerían estas naciones, sí, como tal, como España, Portugal, Francia, etcétera, separadas, como naciones separadas, pero eso fue mucho después. Ahora vamos a Daniel en el capítulo 7 y en el verso 8. Dice así:
Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, aquí se está presentando a un líder político, ponlo tal cual, que finalmente va a encabezar el imperio romano reunificado junto con el Islam. Este líder político es el anti-Mashiach. Y en Daniel 8, verso 23, se le pone como un rey altivo de rostro, o sea, un orgulloso de primera. Yahshua Mashiach le reprenda. Es Daniel 8:23, dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es decir, va a ser más sabio que Daniel. Eso dice las profecías. Entonces, el cuerno pequeño de entre estas naciones, lógico, si un cuerno es poder, el cuerno pequeño tiene que estar dentro de las naciones. Y ese es el Vaticano, sin duda. Recuerden que el Islam nació de la Católica Romana. Eso es muy importante que estudien, si no, no le van a entender. Les pido que estudien la bestia y el sistema global. Ahí explico toda la historia del Islam. Explico que Mahoma fue llevado en un caballo alado, eso dice el mito, hacia el cótel, y que estaba el profeta Jesús. Es muy importante ese nombre. ¿Por qué? Porque nosotros decimos Yahshua. Y si tú estudias lo poquito que explico del Mahdi en el video de la bula papal, los migrantes sirios y el Mahdi, vas a entender por qué nosotros no mencionamos ese nombre, mencionamos Yahshua. Porque el Islam reconoce a Jesús como profeta, pero con ese nombre, Jesús. Y Yahshua es el Todopoderoso. No tiene nada que ver ese nombre. Por eso es muy importante que hayan anotado los videos y los audios que les recomendé. Ahora, quiero que a la medida de lo posible puedan anotar cuando menos algunas ideas. El número 10 significa totalidad o universalidad en la Tanaj. Totalidad, por ejemplo, los 10 mandamientos, que se representa la totalidad de la Torah, pero no son 10 mandamientos de la Torah, son muchos más, pero ahí está representado todos los mandamientos, la totalidad. Entonces, los unos y los godos, repito, lo puedes consultar en cualquier enciclopedia seria, hicieron división del territorio. Entonces quedaron anglosajones. Los anglosajones quedaron en Inglaterra, en el norte de Alemania, en Dinamarca, en los Países Bajos y en Bélgica. Vamos con el uno del territorio. El segundo territorio, los alamanes, no alemanes, sino alamanes. Ellos quedaron en el sur de Alemania y al este de la República Checa. Ese es el segundo territorio. A eso se está refiriendo el profeta Daniel. Todavía no nacía Inglaterra, España, Portugal, no, todavía no, pero se está hablando de territorios. El tercer territorio, burgundios, con B grande, burgundios. Ellos quedaron en Suiza y al sureste de Francia. Vamos con el cuarto, visigodos, con B chica, visigodos. Ellos quedaron en España, lo que ahora es España, pues, y el sur de Francia, lo que ahora es el sur de Francia.
hubo otro grupo, otro territorio, los suevos, con S de sargento y B chica, suevos, ellos quedaron en Portugal. Los lombardos quedaron en Hungría. Está siendo filmado y grabado para después con calma puedan ustedes anotar. Lombardos quedaron en Hungría. Ahora, otro territorio tomado por los vándalos, con B chica, vándalos. Ellos quedaron en el norte de África. Y quedaron también en el norte de África y quedaron en unas islas, las islas mediterráneas, que están entre España e Italia. Vamos con el octavo, ostrogodos, ostro sin H, ostrogodos. Ellos quedaron en Eslovenia, en Croacia y en Bosnia. ¿Vamos bien? Los francos, ellos quedaron en el centro y en el norte de Francia, o lo que ahora es Francia, pues. Y al final, con H, érulos. Ellos quedaron en la península itálica, o sea, lo que ahora es Italia, y Sicilia. Y ahí tienes las 10 regiones de que está hablando el profeta Daniel. Desde el siglo V, después de Yahshua, Hamashiach quedó así conglomerado. Tú lo puedes estudiar, te repito, en una enciclopedia seria. Entonces, Daniel nunca se estaba refiriendo a la Comunidad Económica Europea, sí, pero me refiero, no se estaba refiriendo, no sé si me estoy dando a entender, a 10 naciones, sino a 10 regiones, de donde saldría a lo que ahora conocemos como Comunidad Económica Europea. No sé si me di a entender. Son 10 regiones. Ahora, si tú estudias los audios de Apocalipsis, vas a encontrar ahí la descripción de Apocalipsis 17, el capítulo 17, el capítulo 18. Entonces, vamos a ir por favor otra vez a Apocalipsis 13, vamos para allá. Apocalipsis 13, ya vemos aquí entonces, bueno, en el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, vamos a Apocalipsis 17. Y aquí en Apocalipsis 17, en el verso 8, dice, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, sí les pido por favor que estudien Apocalipsis 17 y 18, porque si no nos vamos a llevar como 5 o 6 horas nada más dando el tema del antimashiach, y no queremos dar tanto tiempo, ya está todo explicado. Lo que sí puedo decir es esto, es como si volviera a presentar la bestia aquí, es decir, la bestia para hacer un resumen, Apocalipsis 17 habla de la bestia religiosa y Apocalipsis 18 habla de la bestia política. Entonces vamos a encontrar, mañana lo vamos a ver, cómo el Vaticano, según la Tanaj, no yo, según la Tanaj, va a ser destruido con fuego. Eso está en la Tanaj y lo entendemos claramente, y mañana vamos a ver más cosas. Entonces,
Si nosotros vemos el Apocalipsis 17, verso 12 y verso 13, y voy terminando, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Eso tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces tendrán un mismo propósito. Ellos van a entregar su poder, todo su poder y su autoridad a la bestia. Eso ya está bien estudiado en Apocalipsis 17 y 18. Entonces lo que sí quiero que quede claro es que no se está refiriendo el profeta Daniel a Inglaterra, Francia, España, etcétera, no, sino a estas 10 regiones en las cuales los hunos y los godos conquistaron y se repartieron el territorio en esta forma. Si el Eterno lo permite, mañana vamos a seguir a las 4 de la tarde la segunda parte de lo que